Hola, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a iniciar la conferencia, la charla de esta tarde, denominada The Homefront, Ropa y Sociedad en la Primera Guerra Mundial, a cargo de Asunción García Zanón. Antes de nada quería agradecer al Museu Valencià d'Etnologia y a la Diputació de Valencia por realizar la exposición l'Arxiu de Tànger, Crónica de la Gran Guerra, con la que este museo pues ha colaborado. Hemos prestado una maqueta de la batalla de Verdún, que anteriormente expusimos también en este museo, en la sala contigua, en la sala de exposiciones, en la exposición que realizamos sobre 100 años de la Gran Guerra, para conmemorar 1914, el año durante el cual se conmemoraban los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y también un uniforme original francés, el uniforme de mi abuelo, que luchó durante la Primera Guerra Mundial y que también ahora está expuesto en esta magnífica exposición, que además pues cuenta con toda una serie de magníficas fotografías que provienen de este archivo de Tánger. Quería agradecer a Paco Cabañes, el jefe de difusión del SIECT, que es el Servicio de Investigaciones Etnológicas y de Cultura Tradicional, y quería agradecer a Asunción García Zanón, que es conservadora del museo y especialista en indumentaria, y que es hoy nuestra conferenciante. Quería agradecer a la Sociedad Libertas 7, que es la sociedad de la cual la Fundación Libertas 7, gestora de este museo, es la entidad cultural y social, y quería agradecerles sobre todo a ustedes por estar aquí esta tarde acompañándonos. Bien, con esta charla el Museu Valencià d'Etnologia continúa el ciclo de actividades culturales que ha dedicado y va a dedicar a esta exposición, a la exposición l'Arxiu de Tànger, y que que algunas de cuyas actividades se van a realizar en este museo. Esta es la primera que realizamos y acogeremos esta conferencia, y otra que luego comentaré que realizaremos en el mes de enero. Y sin más, pues cedo la palabra a Paco Cabañes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todos en esta tarde fría. En primer lugar, daros, como digo, las gracias. En segundo lugar, un poco reconocer y agradecer el trabajo de colaboración que desde el Museu Valencià d'Etnologia hemos tenido con el Museo de los Soldaditos de Plomo, con el Museo Libre y con la Fundación Libertas, para desarrollar y poner en marcha esta exposición que se llama La Gran Guerra, l'Arxiu de Tànger. Más que nada porque desde que empezamos a trabajar en el proyecto les comentamos la propuesta de lo que sería la exposición, y también la propuesta de lo que serían las actividades de carácter complementario, cuyo programa estamos desarrollando en estos momentos, y desde el primer momento hubo una buena acogida, tanto en el ámbito, como digo, de la exposición, porque prestaron, yo creo que, dos de las piezas más importantes que ayudan a entender la muestra, que son la maqueta, como ha dicho Alejandro, que es la maqueta de Verdún, y luego un traje de la época, que creo que son los dos objetos, digamos, materiales objetuales más importantes que tiene la muestra, porque la muestra es una muestra de carácter fotográfico, y de alguna forma estos objetos y estos materiales permiten pues un poco cambiar el ritmo de una muestra fotográfica, que es en principio muy plana, y aportan lo que sería el valor de la tridimensionalidad a una exposición que siempre es de agradecer. Entendemos que además, por otro lado, no estamos hablando de cualquier tipo de material que nos ha prestado el museo, sino que estamos hablando de un material que nosotros entendimos desde el primer momento de primera magnitud, ¿no? Y así lo hemos puesto en la exposición.
como digo, agradecer por tanto la acogida y el hecho de haber tenido muy buena relación, también el hecho de que de cara a lo que serían las actividades de carácter complementario que desarrolla el Museo Valenciano de Etnología con todas sus exposiciones, en este programa también hayamos podido contar con la colaboración del museo realizando 2 de las 7 actividades culturales que se desarrollan alrededor de la exposición. Si me permiten 2 pinceladas al respecto de la muestra, recomendamos, de alguna forma, estas actividades complementan un producto, que es el producto muestra la exposición, que entendemos que tiene un valor bastante interesante, en primer lugar porque nos acerca de una misión un poco distante, a lo que sería un poco distante y si quieren de búsqueda de lo que sería la elección del encuadre, y por eso es un poco distante, hecho por un oficial de la Primera Guerra Mundial que estaba a cargo de un servicio de automóviles, que se dedicó a fotografiar con su cámara estereoscópica prácticamente todo el frente, básicamente el frente norte y el frente del Somme. Es interesante no solamente por este valor, la exposición y la muestra, por el valor que se aporta desde el punto de vista fotográfico, también es importante por el carácter de que se trabajan con fotografía estereoscópica, que incluso hay alguna cámara estereoscópica y alguna visión estereoscópica en la exposición, y luego también es muy interesante la obra por un poco el recorrido y la trayectoria que supone tener el material. Yo trabajo bastante tiempo ya en el Museo de Etnología y hemos trabajado Asun y Mari Carmen, que está aquí con nosotros, y yo no recuerdo una historia alrededor de la captación de unos fondos tan rocambolesca y tan cinematográfica como el caso en el que nos ocupamos. Voy a ser breve. Un fotógrafo valenciano busca unas fotografías en un mercadillo de Tánger, alguien le dice que pase a un cuartito, en ese cuartito ve unas cosas que no le gustan, alguien le dice que pase a otro cuartito y en este segundo cuartito ve un material de la Primera Guerra Mundial sobre fotografías estereoscópicas y vidrios metidos en una serie de cajas de madera. Y de ahí se inicia un proceso en el que es la adquisición por parte de la Casa de la Imagen, que es la casa que de alguna manera es propietaria de los fondos, y se inicia también un proceso desde mi punto de vista bastante apasionante, que es el hecho de buscar al fotógrafo y de saber quién es esta persona. Y al final resultó ser el comandante Guibor, que era un hombre de buena familia de Lyon, creo, que acabó siendo oficial del departamento de automóviles y pudo fotografiar con su cámara, porque era un gran aficionado a la fotografía, pudo fotografiar prácticamente todo el frente. Y como digo, pues lo hace desde esa manera, si quieren ustedes, un tanto distante, porque él era un hombre noble, y por tanto la aproximación fotográfica es en todo caso una aproximación noble a un espacio y a unas realidades que empezaron, como ya ustedes comprenderán, fueron bastante tremendas y fueron bastante tremebundas en el sentido más humano de la palabra. Entonces, él mantiene esta distancia. Yo creo que es una exposición que en todo caso es recomendable, por lo menos para poder ver el material tanto de la batalla de Verdún como el traje, como también para contemplar las fotografías. Como les comento, todas las actividades que desarrolla el Museo de Etnología intentamos que tengan un programa de actividades complementarias. En este caso son 7 propuestas, que serán 5 proyecciones de películas, aquí tienen el programa, y 2 conferencias. Las 2 conferencias las haremos en este museo. Esta conferencia que empezamos ahora, y como decía Alejandro, la próxima haremos creo que el día 27 aquí también, que yo, por lo que hemos estado comentando con Alejandro, creo que va a ser una cosa bastante interesante, casi más muy apasionante. Y luego decirles, pues bueno, que el programa de las 5 películas, ya hemos proyectado una, que era Senderos de Gloria. Proyectamos una película francesa el día 17 de diciembre que se llama Feliz Navidad. No sé si recuerdan un poco lo que pasó en la Navidad del 14, en un momento en el que todos decidieron dejar de pegarse, por decirlo de alguna manera rápida, y celebrar la Navidad. Luego tendremos Sin novedad en el frente, que es un clásico del género. Tendremos una película francesa que se llama Largo domingo de noviazgo, que también es una película que trata sobre el frente francés. Y acabaremos con una película de los hermanos Taviani, que se llama El destino Nenunic, que es
Probablemente no, es la única película que no habla sobre el frente francés, sino que habla un poco sobre el problema de los armenios y los turcos, la matanza de los armenios por parte de los turcos en el frente oriental. Yo sin más decirles, comentarles que para mí también, dos cuestiones antes de finalizar. Es un honor invitar y presentar a una compañera de trabajo que creo que es una de las personas que entiendo que, pocas veces ocurre que uno tenga que presentar a un compañero de trabajo, y creo que, para mí es un lujo presentar a Asunción, porque creo que en temas de indumentaria puede contarnos muchas cosas. Antes de finalizar, me gustaría decir que no ha podido venir el director del museo como le hubiera gustado, y ni el diputado de Cultura, porque en estos días previos a la Navidad hay una gran cantidad de agenda y hemos tenido un poco que, como decimos, dividirnos un poco el trabajo y las asistencias. Muchas gracias y creo que les va a gustar la conferencia que nos va a dar ahora Asun. Gracias. Buenas tardes. Siguiendo la línea de agradecimientos, primero que todo a nuestros anfitriones, Alejandro y Reme, por acogernos en su casa y por pelearse 2 horas con el ordenador, con el wifi y con toda la tecnología del mundo para que podamos ver imágenes y esperemos algunos vídeos. Agradecer a Paco, somos compañeros, nuestros despachos están uno frente al otro, con lo cual el roce hace el cariño y ese tipo de cosas. Y también agradecerles a ustedes, porque imagino que solo por el título igual pues han venido más por curiosidad que por otra cosa. Bien, enlazando con lo que contaban de la exposición, si se acercan a la sala 10 del museo, aprovecho para decir que está entrando por el patio de la izquierda al lado del bar, verán las imágenes del capitán Gibert, y en esas imágenes verán el frente de batalla. Verán el frente de batalla en un momento, digamos, después de la batalla. Verán armamento, verán aviones estrellados, verán destrucción, verán oficiales, un poquito de campo y playa, por decirlo de alguna manera. Verán también cadáveres, y si dan un segundo paso a la hora de tenerse frente a las imágenes, verán uniformes. Esta conferencia no va a hablar, esta tarde no vamos a hablar solo de uniformes. Aprovecho para decir que yo no soy un especialista en uniformidad militar. En esta casa hay una persona, Fernando, que sabe muchísimo más, pero sí que creo que puede aportar algunos elementos muy interesantes al respecto de lo que significa la Primera Guerra Mundial para el tema de la uniformidad. Pero vamos a hablar sobre todo del frente doméstico, no del frente de batalla, de home front. He utilizado la expresión en inglés porque es una expresión que sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se utiliza mucho, pero empieza antes. La Primera Guerra Mundial es una de las primeras guerras que se puede considerar como guerra total. ¿Qué significa esto? En la mayor parte de las guerras hay un frente de batalla y una retaguardia. La retaguardia puede estar más cerca del frente de batalla o más lejos. La población civil puede padecer más directamente las consecuencias de la guerra o no. Si, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial no es lo mismo ser francés en una Francia ocupada por el ejército alemán que ser escocés y vivir en Escocia cuando las Islas Británicas no fueron invadidas. ¿En qué se diferencia en este caso? ¿Por qué podemos hablar de una guerra total? Porque es una de las primeras guerras en las que hay un frente realmente doméstico, en el que se moviliza a toda la población civil para ayudar en el esfuerzo de la guerra. Se pretende que todo aquello que se haga en la retaguardia, que se haga en casa, esté encaminado a ganar la guerra. Y eso ocurre en la mayor parte de los países beligerantes en esta guerra. Había pasado ya anteriormente en algunos casos, por ejemplo, la guerra de secesión, toda la industria del norte se pone a disposición del ejército para fabricar armas, el sur también en sus posibilidades, pero
la Primera Guerra Mundial, digamos que es el primer momento. Voy a pedir, sobre todo, antes que nada, perdón y disculpas por mi escasa habilidad con la tecnología Mac. Así que si en algún momento me aturullo un poquito, pues igual pues pido socorro o nos esperamos un pelín. Voy a intentar que sea una charla muy visual. ¿Por qué? Porque reconozco que algunas de las cosas de las que vamos a hablar esta tarde, para la mayor parte del público, les son muy ajenas. Y además porque, aprovechando que estamos hablando del siglo XX, fotografía, cartelismo, publicidad, propaganda e imágenes en movimiento. Vamos a intentar entrar en YouTube y ver algunos fragmentos de algunos vídeos muy chulos de Berlín de 1900 o de París de 1915, etcétera. Hablábamos del frente doméstico, de toda la sociedad de los países de los países beligerantes en el esfuerzo para ganar la guerra. Lo primero es llamar la atención, apelar a la vergüenza, apelar al espíritu nacional, apelar al heroísmo, y ocurre tanto en hombres, para que se alisten, como en mujeres. Hoy hablaremos bastante de mujeres. Algunos carteles son muy famosos, este por ejemplo, pero, a ver si acierto. ¿Se ven? No, se ha ido. Sí, es que está la cámara y está todo al mismo tiempo, entonces... Bueno, yo, mientras Alejandro hace de técnico... este esfuerzo para ganar la guerra, como decía antes, abarca toda la población y abarca todos los ámbitos. El ámbito de la industria, el ámbito de la economía, el ámbito de la agricultura, el ámbito científico, el ámbito cultural. Podríamos elegir cualquiera de estos temas para hablar del frente doméstico. Yo he elegido hablar de ropa, que es lo que puede hacer un poco diferente el tema del que hablemos esta tarde. ¿Por qué he elegido hablar de ropa? Porque es un tema muy cotidiano, no hay nada más cotidiano que vestirse. Y luego por un hecho muy importante. Hay una autora española que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el cuerpo vestido un cuerpo vestido es un cuerpo social. Hay muchas teorías que hablan de por qué nos vestimos, por qué elegimos la ropa, si la moda se utiliza para copiar a clases superiores para aparentar, si habla de identidades colectivas, identidades individuales. Me he visto así porque quiero ser diferente a los demás o porque quiero que otros me reconozcan como parte del mismo círculo. Pero hoy no vamos a hablar ni de sociología, ni de antropología, ni de sociología. Vamos a hablar de personas. Además, el tema del vestido, el tema de la ropa, es algo que no suele aparecer en los libros que hablan de la Primera Guerra Mundial. En estos 2 últimos años han aparecido muchas nuevas publicaciones, se han reeditado otras muchas, y no es fácil encontrar manuales sobre la Primera Guerra Mundial que hablen a veces ni de uniformes. Hablaremos de niños, hablaremos de mujeres, hablaremos de cofias y de cascos, hablaremos de paños de lana, de muselinas, de sargas. Explicaré lo que es una sarga y lo que es un tafetán así muy rapidito, porque reconozco que es una terminología muy concreta, pero se entenderá enseguida. Un apunte. Una sarga, que va a ser un elemento fundamental, es la tela de los vaqueros. Así que cualquiera que lleve vaqueros se mira las piernas, eso es una sarga. Y veremos qué pasaba justo antes, veremos qué pasa en la guerra y veremos qué pasa después. Había elegido algunos de los carteles de reclutamiento.
Pues hemos visto uno británico, el segundo, si no recuerdo mal, me parece que era canadiense. Este es irlandés. Este es americano, chicas y en uniforme. Este es americano, enfermeras con uniforme. Este creo recordar que es británico, pero lo digo de memoria. ¿Británico o americano? Una chica con un mono de trabajo. Y este es británico, claramente británico. Este es americano. Este es americano. Aquí ya tenemos un elemento también interesante que nos habla de ese esfuerzo que se demanda en la sociedad civil. Todos tienen que poner su granito de arena. Si lo que puedes hacer es tejer calcetines o tejer jerseys para los soldados que están en el frente, haces eso. Y con eso ya ayudas al esfuerzo de la guerra. Este es curioso porque creo que es americano, sin embargo la chica va vestida con el uniforme francés, porque es un cartel de venta de bonos de guerra para Francia. Este es muy chulo, a mí me gusta. Bueno, me gustan prácticamente casi todos. Uy, me he ido donde no tocaba. A ver, ¿es este? Creo que sí. Bueno, me voy a uno de ya está. Vale. A ver. Este también es muy interesante porque habla de Australia. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial no solo participan naciones europeas. Hay imperios, de los que hablaremos luego, y por tanto la Primera Guerra Mundial se desarrolla en diversos frentes y algunos de ellos no están en Europa. Australia participa en la guerra y este cartel es interesante porque hay un tema muy poco conocido, que voy a citar así muy brevemente, y es que a los austríacos y alemanes que vivían en Australia durante la Primera Guerra Mundial se les controló mucho. Pasó una cosa, no llegó a ser exactamente lo que pasó con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, pero sí que se crearon algunos pequeños campos de concentración para los que se suponía que podían causar algún problema, y a muchas otras familias pues siguieron viviendo en sus casas, pero digamos que con el ojo de las autoridades puesto encima de ellos, ¿no? Este cartel habla de eso, ¿no? Queremos Australia, no queremos Nueva Alemania. Y esta, que es la última de este apartado, la he puesto porque me hizo mucha gracia. Son estudiantes de Eton, yendo a alistarse en formación, pero con sus uniformes escolares. Como decía antes, vamos a ver lo que pasaba antes, lo que pasa en la guerra y lo que pasa después. ¿Cuál es la situación del mundo occidental antes de la guerra? Muy fácil, estamos en la Belle Époque. La Belle Époque no es otra cosa que el periodo, obviamente es una clasificación ficticia y académica que se suele hacer, pero he elegido utilizar el término Belle Époque porque es muy fácil de ubicar. Entre el final de la guerra franco-prusiana y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es una época que, bajo mi punto de vista, no sé si tiene que ver el hecho de que mi formación es de contemporánea. Para mí es una época apasionante. Es una época apasionante porque en esta época se mezclan elementos muy interesantes. Es una época en la que la gente, obviamente hablo de las élites, no hablo de los trabajadores de las fábricas, pero bueno, en general, la gente tenía ilusión, tenía fe en la ciencia, fe en el progreso. Pensemos que son la época de, por ejemplo, las aplicaciones de la electricidad. Al final de esta época, el teléfono, el cable submarino, es decir, se podía mandar telégrafos a Estados Unidos con el cable que iba por debajo del océano. La iluminación en las casas y la iluminación en las calles. Luego, cuando veamos fotografías o si podemos conectar con las imágenes de YouTube, yo animo a los presentes que se fijen también en los detalles. Hay imágenes de la calle, entonces ves las farolas que para ese momento son algo
espectacular, cambian el ritmo. El hecho de que haya luz eléctrica en las casas o en las calles cambia el ritmo diario de las personas, completamente, y por tanto cambia su concepción del día a día y su concepción de la vida. Es el momento de descubrimientos médicos, vacunas, avances médicos en temas de... Se crea el Instituto Pasteur, por ejemplo, o se crean, aparecen pues, la vacuna creo que es la antirrábica en este momento, el tema de la asepsia, muy importante sobre todo en lo que es la enfermería y la medicina de campaña. Es el momento de los imperios. La mayor parte de los grandes imperios ya están formados. El tema del imperialismo es muy importante. Las naciones que en ese momento controlan el mundo, sobre todo el mundo occidental, son todas europeas. Estados Unidos está ya subiendo, pero todavía no es una nación, una superpotencia, por decirlo así. Todos tienen su imperio. El concepto imperio no es un concepto en ese momento peyorativo, al contrario. Se piensa que no solo es una cuestión de poder territorial o poder político, sino que es un acceso a materias primas. Pensemos que estamos en plena revolución industrial y tecnológica. Son nuevos mercados para los productos que se están fabricando. También hay elementos que, bueno, ahora nos parecen menos bonitos o menos agradables, como es el hecho de vamos a civilizar a razas o pueblos que consideramos que no están a nuestra altura, por decirlo de una forma elegante. Y es un momento, hay música, tenemos aquí a Paco que nos puede hablar mucho más de la música de la época, ¿no? Pero por ejemplo está en todos los... empieza el auge del nacionalismo otra vez, con lo cual incluso aparece en la música los compositores rusos que comienzan a componer también con aires, con intenciones de patrióticas y nacionalistas. Las grandes óperas de Wagner y de Verdi son ahora. En literatura tenemos a Dostoyevsky, pero tenemos también a Conan Doyle. No olvidemos, si alguien de la sala es lo que se llama sherlockiano, sabrá que la última historia, que se llama su último saludo en el escenario, transcurre en 1914, cuando Sherlock Holmes ya es un señor muy mayor, y tiene que ver precisamente con el espionaje previo a... Los alemanes son los malos, obviamente, y tiene que ver con el espionaje previo al surgimiento, al estallido de la guerra, o las novelas de Verne, que son de esta época. Es una época apasionante. ¿Cómo se muestra eso en la ropa? Pues volvamos a la fase 2 de los apuros tecnológicos. A ver, si me voy donde toca, aquí estamos. Vale, bien. A ver. Voy a intentar, como decía antes, que sea muy visual. A ver, esto era así, ¿verdad? Bueno, como ustedes van a comprender que no lo haga muy bonito, pero que lo veamos. A ver. Vamos a empezar por esta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se ve en grande? A ver. Modo presentación, es cierto. Es modo presentación. Sí, vamos a poner... Perfecto. Lo que pasa es que así iré una a una, ¿verdad? Creo. Sí. No pasa nada. A ver. Hemos visto que es una época... me he dejado una cosa. Toda esta época tan aparentemente idílica, lo que esconde en el fondo es una rivalidad tremenda entre las grandes potencias. Es lo que se llama la paz armada. Todos están, en teoría,
muy bien, pero lo que están haciendo es armarse. Y al final, en el 14, lo que pasa es, o sea, el asesinato de Francisco Fernando es el detonante, pero toda esta Belle Époque fantástica estaba cociendo en el fondo lo que iba a pasar en 1914. ¿Cómo iban vestidas las personas en este momento? Y cómo iban vestidas significa cómo se comportaban en sociedad, significa cómo se consideraba a los hombres o a las mujeres, a la clase más alta, a la más acomodada, o las clases más populares, más trabajadoras. En este momento ocurre una cosa. A lo largo del siglo XIX se ha producido una separación, por decirlo de alguna manera, entre los hombres y las mujeres a la hora de vestir. Es lo que se llama la renuncia masculina. Si pensamos en el siglo XVIII, los hombres llevan sedas, llevan bordados, son todo colores, llevan medias bueno, van estupendos y fantásticos, y sin embargo, a partir del primer tercio de la segunda mitad del siglo XIX se instala en la forma de vestir de los hombres lo que ahora consideramos que es la versión original, por decirlo así, del traje. ¿Por qué? Porque la sociedad burguesa empieza a tener peso ya realmente, sobre todo en el mundo occidental. Y el papel del hombre en la sociedad burguesa pasa a ser, sobre todo el del hombre burgués, el hombre serio, el hombre de negocios, que tiene una contradicción en su interior de alguna manera, porque quiere acceder a los privilegios que hasta ese momento tenía la aristocracia, pero se quiere diferenciar. Nosotros somos personas trabajadoras que vamos a hacer que nuestro país, sea cual sea el país al que pertenezcan, progrese, y no tenemos nada que ver con la aristocracia que ha vivido del trabajo de los demás, que ha tenido privilegios y tal. Entonces vamos a vestirnos como personas serias, responsables y decentes, y eso en el hombre se traduce en el traje. Esa llamada renuncia de los hombres dura prácticamente hasta ahora. En este momento los hombres se permiten elementos de moda en el peinado, llevo barba o no llevo barba, el bigote hacia arriba o hacia abajo, y obviamente en los tejidos. Cuanto mejor posición social tienes, mejores tejidos te puedes permitir. A ver si podemos ver alguna de las imágenes. A ver, me pongo las gafas, que si no, no veo nada. Aquí están. A ver. Es que hay una muy chula. Bueno, esta misma. ¿Se ha abierto? No. Por Dios. Vale, y ahora debería abrirse. Vale. Bien. Fijémonos un momento en ellos dos. Los hombres, sobre todo en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en Europa, mantienen esa rigidez en el vestir. Hay imágenes, luego cuando entremos en internet veremos como el uniforme, entre comillas, del hombre de negocios es hasta prácticamente Primera Guerra Mundial y un poco más, el frac, la levita, ¿vale? Van muy armados, llevan lo que ahora conocemos como un terno, chaleco, levita, pantalones, o bien el sombrero de copa, o bien el Holborn, que lo veremos luego, que es un sombrero que, bueno, el príncipe de Gales pone de moda en un momento determinado. Las mujeres es otro
es otro cantar. Las mujeres reflejan en la forma de vestir esa alegría de la que hablábamos en la Belle Époque. En este caso, esta señora tan estupenda, esta foto creo que es de 1910. Luego veremos, a ver si consigo ponerla. La moda en estos momentos cambia muy rápido, ¿vale? En 5 años las mujeres van vestidas de una manera completamente diferente. Por ejemplo, en el tránsito del siglo XX, de 1885 a 1905-1910, las mujeres llevan lo que se llama la silueta en S, que igual hay señoras en la sala que la conocen. No se trata de otra cosa que llevar un corsé súper ajustado que hace que el pecho vaya hacia adelante, la cintura sea muy estrecha y el derrière, que dirían los franceses, vaya hacia atrás. Es una S. Obviamente ese tipo de moda, ese tipo de ropa solo lo podían llevar las señoras acomodadas, que eran un tanto por cien determinado. No eran ni mucho menos pues las mujeres que trabajaban en las fábricas, las mujeres que trabajaban lavando ropa, las costureras o las señoras que trabajaban en el campo. ¿Por qué hablo de este tipo de ropa? Bueno, y estas fotos que para mí son estupendas también, que hablan de esa época romántica, esa mujer ángel del hogar, que a partir de la Primera Guerra Mundial comenzará a resquebrajarse la imagen. Los tejidos que se usan, luego hablaremos de tejidos en la guerra, creo que es un tema muy chulo. Los tejidos que se usan son tejidos, siempre hablando de las señoras de clase acomodada, tejidos ricos, terciopelos, sedas. Las clases populares ya pueden utilizar, o sea, la mecanización y la industria textil ha avanzado mucho y usan los equivalentes, ¿vale? Por ejemplo, el rayón, que creo que es de 1909, que es una seda artificial, que la imagen es la misma, pero obviamente es mucho más barato. Son ropas, tanto para el hombre como para la mujer, pero sobre todo para la mujer, que hablan de una sociedad muy estratificada, si no desde el punto de vista, no sé, de la edad moderna de los estamentos, sí desde el punto de vista económico y social. ¿Qué ocurre en...? Bueno, voy a ver si tenemos suerte y podemos ver un vídeo. A ver. Lo ha dejado por aquí abajo Reme, el acceso directo, y ahora falta que lo vea. ¿Al Chrome? No. ¿Al Safari? Sí. Vale, perfecto. Ahora debería poder entrar a... Bueno, voy a ir directas, ¿eh? A ver. No nos patrocina Audi, ¿eh? No, pero bueno. Ojalá. Pero podría. Podría. A ver, es que me había montado los accesos directos, pero como me da la sensación de que no van a ir... Bueno, va, a ver. Iniciar sección. Aquí está. Es que he aprendido esta tarde a hacerme una cuenta de YouTube, ¿eh? Tampoco piensen ustedes que esto es fácil. Se pueden dar de alta en nuestro canal YouTube, por cierto. También. Es que creo que vale la pena intentarlo porque no es lo mismo que yo les hable o que vean 4 fotografías, que vean las imágenes en movimiento de esos años. Porque hay multitud de detalles que nos hablan realmente de la época de la que estamos hablando. A ver, aquí va el correo, ¿no? Creo recordar. Van a enterarse de mi correo y mi contraseña, pero bueno. A ver, uy, la arroba como iba en el Mac, por Dios. Porque no es como en el PC. ¿Ah, sí? Vale. Bien. Adelante. Pues no sé por qué.
Es que has puesto una coma. Ah, sí, es verdad, tienen toda la razón del mundo, menos mal. Pues llevo las gafas, ¿eh? Pues sigue siendo una coma existe. Tampoco. Ahí. Ahora. Bien. Y ahora aquí debería ir la contraseña. Crucemos los dedos. Vale. Vale. Venga, va, pórtate bien. Mi canal. Esto se lo agradecemos a Reme y Alejandro, que han estado aquí haciendo una ingeniería. Sí, porque Con los móviles, los cables. el ordenador es un poco antiguo y la red se nos ha caído. Entonces estamos yendo por el móvil. Vale. Ahora veremos si tenemos velocidad. Sí, bueno, son vídeos muy cortitos. A ver, listas de reproducción. ¿Y dónde están las listas de reproducción? Ah, bien, aquí estaban. Perfecto. Vale. Algunos son muy largos, otros son más cortitos, pero... Por ejemplo, esto es Berlín en 1900. A ver si lo pudiera poner en grande, sería ya... No tenemos sonido, pero obviamente... No, está. Probablemente sea una... No hay... No, mejor que no hay, además, porque en algunos casos lo que tienen son... Fíjense en uniformes, fíjense en coches, farolas, es decir, iluminación. Conviven los vehículos a tracción animal con vehículos a motor. Señoras como aquellas que van por allá detrás, ya no, pero bueno, que llevan la ropa que hablamos antes, las faldas largas, la cintura estrecha, el niño vestido de marinero, que es un clásico. Los uniformes que luego cambiarán. Vale. Y El canotier. El canotier es clásico también de este momento. Y... A ver, me pongo otra vez las gafas. París en 1900. Este es en blanco y negro. Este es muy cortito, este dura 1 minuto. Este dura 1 minuto. Los sombreros de las señoras grandes. El señor va con traje. Este que va por aquí, por la esquina, que se esconde, también lleva el traje y el bombín. En esta época tenemos que pensar que la forma de vestir identifica la clase social o identifica mucho el oficio. Esta señora que va a subir ahora mismo, ¿ven? La cintura estrecha, la falda ancha. Las bicis que se ponen ahora de moda. Uno de los elementos de esta época es, por ejemplo, el ocio y el deporte. Aparece a mi abuelo le oí hablar de... Es un sportsman. Aparece la figura del sportsman, aparece la figura del señor que hace deporte, que hace bicicleta, que juega al tenis. Luego veremos alguna ropa hecha para jugar al tenis, por ejemplo. Los ingleses y el boxeo, que es una cosa que era prácticamente el deporte nacional. Y... Vale. Vamos a... Y lo que hablábamos antes de... Esas figuras ajustadas y constreñidas que hablan de señoras que probablemente, bueno, obviamente aquí se han puesto sus mejores galas porque es una fiesta,
pero obviamente no son señoras que van a trabajar a las fábricas, no son señoras que trabajan de criadas. En esta época, por ejemplo, de 24 millones de mujeres adultas en Inglaterra, 1.700.000 se dedicaban al servicio doméstico. Parece mentira, pero era así. Había muchas mujeres que trabajaban sobre todo en servicio doméstico, trabajaban en fábricas en el sector textil y en enseñanza. Hablo de Inglaterra. Si alguien tiene en la cabeza Downton Abbey, recordará todo el servicio, y eso era lo habitual en las grandes casas. 1.700.000 mujeres. ¿Qué pasa cuando estalla la guerra? Obviamente los hombres cambian el traje de diario. Bueno, lo puedo dejar mientras hablo, como no tiene voz. Cambian el traje de diario por el uniforme. Luego hablaremos del uniforme. Pero en ese intento de que toda la sociedad civil se movilice, muchas mujeres forman parte de lo que se llaman los cuerpos civiles o cuerpos militarizados de mujeres. Por un lado están las enfermeras, de las que ahora hablaremos. Luego se crean cuerpos específicos, tengo aquí los nombres, son súper largos, women, no me acuerdo ahora, pero bueno, no vale la pena leerlos. Cuerpos en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Estados Unidos, cuerpos de mujeres militarizadas, pero siempre para cumplir tareas en el frente doméstico, en la retaguardia. ¿Por qué? Porque la concepción que se tiene en ese momento de la mujer no permite que acuda al frente de batalla. Solo se deja a las enfermeras y incluso nunca a las mujeres que son médicos, que son doctores. Hay que tener en cuenta que esta guerra se pensaba que iba a durar 4 días, ¿vale? Como la mayor parte de las guerras, siempre se piensa que la guerra va a durar poco. En este caso, curiosamente, se empieza a movilizar a las mujeres prácticamente desde el principio. Hacen tareas de voluntariado y tareas remuneradas, muchas de ellas en fábricas. Los hombres se movilizan y se van al frente. La industria tiene que continuar. Son ellas las que trabajan en las fábricas de municiones, en las que trabajan en el campo, las que trabajan de policías, de guardias urbanos, de conductores, etcétera, etcétera. Y llevan uniformes. Esos uniformes ahora los veremos, son una mezcla de uniforme militar, pero con cierta reminiscencia de son damas. Hay mujeres que sí que entran en batalla, las rusas. Kerensky sí que crea 3 o 4 batallones de mujeres formados solo por mujeres. Estas mujeres entran en batalla y luego durante el resto de la guerra ellos continúan en guerra, y durante la época soviética las mujeres participan activamente en el ejército y entran en batalla. Pero no es lo habitual. Por ejemplo, las mujeres alemanas, así como a las británicas o a las francesas o a las americanas, se les instruyó para la defensa civil, se les enseñó a disparar, incluso luego muchas de ellas eran las que enseñaban a los nuevos soldados a disparar, por si, en el caso de Inglaterra, era invadida. A las alemanas nunca se las dejó llevar armas y solo muy al final de la guerra estuvieron trabajando en las fábricas. A ver si podemos ver los uniformes. Y por lo que respecta, a ver si me alejo del micro, por lo que, bueno, una foto muy chula, que es esta. Esta es el epítome de la silueta NS.
Los americanos las conocen como Gibson Girls, las chicas Gibson. La original era esta. Este es el modelo de belleza de la Belle Époque, sobre todo al principio. Bueno, la forma en la que está sentada obviamente ayuda, pero es esta. Solo recordar un pequeño detalle. Muchos de los corsés llevaban un bolsillito en la parte de detrás con una pequeña navaja. Todos los desvanecimientos que aparecen en las novelas, etcétera, etcétera, no eran porque las señoras fueran delicadas, era porque no podían respirar con los corsés. Claro, en este momento hay dos tipos de mujeres, las que llevan corsé y las que no. Las que llevan corsé, digamos que continúan con una concepción de la sociedad y de su papel en la sociedad, que es el que hemos visto hasta ahora. Las que no llevan corsé no son las sufragistas, aunque pueda parecerlo. Son mujeres vinculadas a movimientos de vanguardia artísticos, como el Arts and Crafts o el fauvismo, etcétera, etcétera, que tienen otra concepción del mundo completamente diferente y son las menos. Pero aunque pueda parecer lo contrario, las sufragistas aceptaban este tipo de forma de vestir. Ellas querían el voto, obviamente, y querían igualarse a los hombres, hablamos de las primeras sufragistas, para que su papel en la sociedad como madres, mujeres y esposas fuera tan importante como el de los hombres en la vida política. Tampoco estaban porque las mujeres fueran al frente de batalla, más allá de las enfermeras. Vale, cerramos aquí y cerramos aquí. Vale, algunas imágenes de los hombres, por ejemplo. Este señor, ellos tampoco iban especialmente ligeros y flexibles. El cuello es un cuello rígido, inventado por una mujer, por cierto, pensando que era más higiénico. No sé, igual algunos de ustedes recuerdan las camisas que se hacían para llevar cuellos de quita y pon, que eran de tela. En los años 20 y 30 en España, de 40 eran de tela. Claro, es más fácil cambiar el cuello y lavarlo que cambiar la camisa. Si tienes una o dos camisas, pues a lo mejor no puedes lavarlas con tanta asiduidad, mientras que si cambias el cuello, en este caso los cuellos eran rígidos. Las chicas llevaban corsé, pero ellos iban también con una posición de superioridad, de rigidez. Pues sí. A ver. Esto, por ejemplo, es un anuncio de un tipo de cuellos, el Arrow, con el canotillo otra vez. Y había esta marca de cuellos Arrow, había de diferentes modelos, y varían según la ocasión. El de, pues para una boda, para fiesta, o el modelo no sé qué, o el modelo no sé cuántos. Creo que tengo una foto por aquí. Sí, el siguiente es esa. Vale. Esta más pequeñita. Pero bueno. Para llevar corbata, para no llevar corbata, para llevar un tipo de corbata de una manera o de otra. Vale. Y este es el Holborn, que les comentaba antes. Este es el príncipe de Gales, que era un dandy y lo que ahora se llamaría un prescriptor de moda. Y era él el que en esta época ponía de moda una prenda u otra. En un viaje a Alemania vio este sombrero, le gustó. Cuando empezó a llevarlo en Inglaterra, pues todos los señores empezaron a llevar el Holborn. Vale, cerramos. Aquí está. Vale. A ver. Se hace ropa para la nueva sociedad. Los primeros coches, muchos de ellos son coches descubiertos.
las carreteras son caminos de tierra y entre lo que suelta el motor, la tierra, etcétera, etcétera, hay que protegerse. Entonces se hacen ropas especiales para ir en automóvil. Es un maniquí fantástico, lo que lleva es un velo. Entonces cuando la señora iba ahí, lleva sus gafas y su velo. No conducía, iba de copiloto o de tal. Pero la ropa se va amoldando a la nueva situación. Hombre, el glamour nunca hay que perderlo. Aparte de... Se practican deportes. Este es un... A ver. Este es para una señora para practicar arquería. Tan pequeñito, pero para practicar arquería. Luego tenemos para jugar al golf. Para jugar al golf. Un poco más flexible que los otros corsés, pero... O, por ejemplo, a ver... Dos casos, solo estos dos, que son muy chulos. Esto es un vestido para jugar al tenis de los años 80 del siglo XIX. ¿Vale? Y este es un vestido para jugar al tenis de 1935. En 30 años, no es que haya cambiado la moda, es que ha cambiado la concepción del papel de las mujeres en la sociedad. Esto era absolutamente impensable 20 años antes. Y la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver en todo esto. Vemos rápidamente, por ejemplo, los uniformes de los que les hablaba antes y nos metemos ya con la uniformidad de los chicos. A ver, nos vamos atrás. Aquí está. Esta es la ropa cotidiana de las señoras. Hay que tener en cuenta que se intenta, hay restricciones de material, hay por ejemplo la seda se utiliza para los aviones, para los primeros paracaídas. Hay también durante la guerra, durante los 4 años de guerra, hay una concepción en la sociedad de que parte del esfuerzo para ganar la guerra significa austeridad y significa contención, y solo aparece de manera que las siluetas se hacen más flexibles. Las señoras tienen que ir a las fábricas, en las fábricas llevan pantalones, pero dejan de llevar los corsés, las faldas se acortan, se mueven mucho, es complicado moverse mucho con determinada ropa. Y sí que se crea un caso concreto, que es esta pieza que se llama crinolina de guerra, que es un intento de la moda de entonces. Tenemos que pensar que en este momento ya existen los modistos, ya existen lo que es la concepción de la moda como la entendemos ahora, de los grandes dictadores de la moda que crean a las señoras y a los señores lo que tienen que vestir. Hasta ese momento, hasta 20 años antes, la señora iba al modisto o a la modista y le hacía lo que ella quería. Ahora el modisto es el que manda. Y en este momento se crea esta pieza que no tuvo el más mínimo éxito. Se llama crinolina. La crinolina es una pieza interior de ropa que lo que hace es un armazón para ensanchar la figura. Y se crea la crean los diseñadores de la época con la excusa, entre comillas, de que al ser ancha y más corta la falda sería más fácil de utilizar por las señoras, que tenían que subir autobuses, bajar de autobuses, ir a las fábricas, volver, etcétera. Curiosamente no tiene éxito porque hacía falta mucha tela para confeccionarla. Y estaban en momentos de restricción, con lo cual
la crinolina pues pasa un poco sin pena ni gloria. Podemos aprovechar para hablar de los tejidos. Otro elemento importante de la Primera Guerra Mundial a la hora de vestirse es la elección de tejidos. Se busca la sencillez en las formas y se busca la funcionalidad. Lo veremos ahora con los uniformes y con la ropa que se utiliza en campaña, tanto por los cuerpos médicos como por los soldados, pero también ocurre en la vida civil. Se utilizan prendas elaboradas con tejidos que, de la manera en la que están hechos, son más duraderos, más ligeros y, por ejemplo, hay un tafetán de algodón que se utiliza en la ropa civil, que el hilo está tan enrollado, tan torsionado a la hora de tejer, que prácticamente esas piezas no se tenían que planchar, con lo cual pues, eran avances importantes. Los colores, por ejemplo, en la época de la Belle Époque, el tema de los colores, que es un tema aparte, era muy poético. Los colores eran, pues no sé, verde prado, me los estoy inventando, los tengo aquí apuntados pero me los estoy inventando. Verde prado, azul sueño, etcétera, etcétera. Ahora, los colores que se utilizan en la ropa civil son el caqui, el azul marino, y el marino viene de la marina, de los uniformes de la marina. Creo que es el azul ruso, del ejército ruso. El gris polvo. Se sigue con ese tipo de poética, pero con una especie de empatía con los soldados se utilizan también otro tipo de colores. En las joyas, por ejemplo, hay bisutería que se llama patriótica. Las señoras llevan pues la V de la Victoria hecha con baquelita, o avioncitos, o escudos, la bandera. Y en el caso de los uniformes, por ejemplo, de las enfermeras, tengo aquí las cifras. Bueno, el número de enfermeras que participa en todos los bandos en la Primera Guerra Mundial es enorme. Todos los países tienen sus cuerpos de enfermeras, además tienen más de uno. Un súper breve repaso a la historia del cuerpo de enfermería. Todos conocemos a Florence Nightingale, pero antes de Florence Nightingale hubo un pastor protestante que en Alemania creó la primera escuela de enfermería. A principios, creo que era en 1836, si no me equivoco, en un pueblecito que ahora es un barrio de Düsseldorf. Eran monjas y su uniforme era un vestido oscuro y uniforme y cofia blancos. Es el uniforme que con variaciones se va quedando como uniforme de las enfermeras. Florence Nightingale lo que hace luego es modernizarlo un poco, y durante la Primera Guerra Mundial los uniformes se intenta que sean homogéneos, pero pasa igual que veremos antes en los uniformes militares. Al final, muchas veces cada señora se tiene que coser su uniforme. Entonces, por ejemplo, la Cruz Roja, muchas veces lo que se parecen entre ellas se reconocen porque llevan una cruz roja que muchas veces se han recortado y se han cosido ellas. Sí que hay cuerpos de enfermeras establecidos y militarizados que van todas con el mismo uniforme. He elegido un par de imágenes de enfermeras, por ejemplo las rusas, que me parecen muy bonitas además. En este caso no llevan la cofia blanca o el pañuelo, o el tocado que recuerda a las monjas, sino son rusas, llevan un pañuelo. Es decir, tanto los uniformes, lo veremos sobre todo con los rusos, como la ropa civil, acaba adoptando elementos de la ropa tradicional de cada lugar. Los uniformes de los soldados rusos llevan, sobre todo cuando no están en zonas así de mucho frío, la típica blusa, que luego veremos
que conocemos todos, del cuello de tira y abrochada en un lado. Esa es la blusa del hombre ruso tradicional. Esa es la camisa del uniforme de los soldados rusos. ¿Vale? En esta época en Rusia, por ejemplo, la moda patriótica consiste en que las señoras vuelven a utilizar, señoras mujeres, que habían dejado de utilizar la ropa tradicional de sus etnias, de sus pueblos, para occidentalizarse, vuelven a recuperar bordados y prendas rusos para mostrar su patriotismo en la guerra, ¿vale? Uniformes de enfermeras hay decenas y todos sabes que es una enfermera, pero en todos encuentras detalles diferentes y es por eso. Por ejemplo, esta es una enfermera británica y luego hay una muy chula que no sé si la encontraré. A ver, esta es una enfermera de 1917. Enfermera probablemente conductora de ambulancia. Sí que hay dentro del cuerpo de enfermería sí que se permite a las mujeres conducir ambulancias. Las enfermeras fueron las que más se acercaron de alguna manera al frente de batalla. Esta chica ya tiene un aire más de los 20, ¿verdad? Y sin embargo es una foto del 17. Tiene un aire de los 20 también por la postura que adopta, ¿vale? Es otro tipo o sea, es más descarada, más. Y nos vamos a los uniformes. A ver, los uniformes un uniforme militar tiene diversas lecturas, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia. El concepto de uniforme como tal. Los uniformes te hablan de las estrategias de batalla, del tipo de guerra, del tipo de unidad a la que pertenece el soldado, pero te hablan también de la concepción de la guerra que se tiene. Si pensamos en los uniformes antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, todos recordamos pues colores brillantes, tejidos estupendos, muchas veces en la época de los nacionalismos los colores de los países, de las banderas de los países. También está ese sentido, digamos, heroico y de alguna manera, no sé cómo decirlo, bonito con todas las comillas que quieran ponerle, de la guerra. Voy a luchar por mi patria y llevo los colores de mi patria y aunque se me vea da igual. ¿Qué pasa? Que conforme va avanzando la técnica militar, de alguna manera, el armamento, los soldados cada vez están más cerca. ¿Qué ocurre? Ya no es bombardear de un lado a otro y al final acaban encontrándose. Hay un caso muy concreto, se puede poner una infografía muy chula que he encontrado en internet, que es, con esa infografía se ven todos los uniformes y toda la evolución, pero voy a hablar solo de un caso, que es el caso del uniforme francés. Entre otras cosas porque el uniforme del abuelo de Alejandro es el caso del que vamos a hablar. Además fue un caso muy especial. El uniforme francés, antes de la Primera Guerra Mundial, llevaba los colores de la bandera, bueno, menos el blanco, creo. O la camisa era blanca. La camisa era blanca, pero no se veía. Exacto. Lo que es que llevaban la guerrera. Había perdido las polainas blancas, me parece. Sí. Exacto. Entonces eran pantalones rojos y una especie de levita, una guerrera larga, de faldones largos, azul. ¿Qué ocurre? Empieza la guerra en 1914 y, bueno, lo tengo por aquí. Creo que es un dibujo, pero... A ver, uniformes de batalla... A ver si es este... Sí, bueno, sí, podemos usar esta imagen. Empieza la guerra y los soldados franceses van al campo de batalla con estos uniformes. A ver, pensemos que estamos en un momento, es una guerra de trincheras, están muy cerca y lo que importa es esconderte, disparar al enemigo que no te vea y esconderte.
También es el momento que empiezan las primeras técnicas de camuflaje así un poquito, digamos, pedestres, algunas muy divertidas vistas desde fuera, evidentemente para el señor que estaba dentro de un árbol hecho a trozos para simular, o sea, para esconderse y disparar, no sería divertido. Pero con estos uniformes a los franceses, pues la verdad es que los pillaban enseguida, obviamente. Y disculpen el lenguaje así un poquito. Hay un francés, no recuerdo ahora el nombre, lo tengo por aquí, que había luchado en la guerra de Crimea y que había visto que los uniformes que él había visto en la guerra eran caquis, eran así como marrones, y entonces plantea al ejército francés, al Ministerio de Defensa, cambiar los uniformes. Y se arma, en Francia se arma, bueno, tremendo. Los periódicos, declaraciones del ministro de Defensa, declaraciones de los prohombres. Tengo por aquí las frases, las voy a buscar porque mejor que con la frase no se va a entender. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Aquí, exacto. A ver, un periódico de París, El Eco, en portada dice: prohibir todos los colores vivos, todo lo que confiere a los soldados su aspecto marcial es ir contra el gusto francés y contra la función militar. Y luego otra frase fantástica del ministro de Defensa que dice: eliminar los pantalones rojos jamás, los pantalones rojos son Francia. Es decir, una concepción de la guerra que ya no cuadraba con la guerra real que se estaba en ese momento disputando en el frente de batalla, en las trincheras. No recuerdo mal si es creo que es en el 15 o en el 16. Al final, pues, se dan cuenta de que no hay otra manera, entonces cambian al francés. En el 15, ¿verdad? Sí, al principio del 15. Al francés. También, por ejemplo, que es el uniforme del abuelo de Alejandro. Ahora estamos acostumbrados a que el camuflaje sea, pues, otro tipo de cosa. Entonces, se elige ese color porque piensan que para estar en las trincheras, como al final el uniforme acaba ensuciándose, pues pasaría más desapercibido. Entonces, la mayor parte de los uniformes de este momento, diferentes colores, pero acaban adoptando ese tipo de tejidos. Tejidos, al principio son tejidos potentes, de lana, fuertes. Poco a poco van cambiando. Van eligiendo las sargas. La sarga es un tipo de ligamento, hay 3 tipos de ligamentos: sarga, raso y tafetán, me parece. Es la forma en la que se cruzan los hilos para hacer el tejido, ¿vale? La sarga es lo que les decía, los pantalones vaqueros. Si se fijan, hace rayitas así en diagonal. Son tejidos muy fuertes, muy resistentes, son más finos que los paños de lana, por ejemplo, con lo cual se lavan más rápido y son mucho más funcionales a la hora de estar en una batalla. Son los mismos que luego se utilizan, obviamente, en la ropa civil. A ver si pudiera abrir la infografía. Bueno, los uniformes, la uniformidad no es... Se intenta estandarizar, pero lo hablábamos antes con Fernando. No es que de un día para otro el Ministerio de Guerra francés diga uniforme azul y llegan camiones llenos de uniformidades azules para todos los soldados y al día siguiente se levantan con el uniforme azul. No. Los uniformes variaban dentro de los mismos ejércitos según las zonas, según estuvieran más cerca o más lejos de los sistemas de aprovisionamiento, según el frío. Es decir, si tú estás en medio de unas trincheras con un campo nevado, etcétera, y hace frío y tienes un soldado ruso muerto con un capote estupendo, tú te pones el capote del soldado ruso. Y eso ocurría. La industria de textil iba a toda pastilla, pero iba como iba, de manera que los colores, pues el azul era azul, teóricamente era azul tal, pero el azul era de un color aquí, y en la unidad tal del capitán Joubert, por ejemplo, era otro azul. Sí que se uniformiza, por ejemplo, el tema de la protección, los cascos.
los cascos que son muy famosos, los cascos de la Primera Guerra Mundial. Se cambia el sistema de llevar los kepis o de llevar los gorros de tela por cascos. Cada ejército tiene su... Uy, me parece que lo he cerrado. Bueno, es igual. Tiene su... Está aquí. Su casco, pero... a ver si encuentro si puedo abrir la infografía. Y con eso dejamos... Bueno... Ahí los uniformes se tienen que adaptar a las zonas. Estos son soldados australianos en Galípoli, en manga corta. El que está a la derecha, a su derecha, arriba, lleva el sombrero típico de los australianos, a la ancha para protegerse del calor. Obviamente, los australianos vienen de una zona determinada, ese es su uniforme y yo juraría que todavía... Sí, todavía usan ese, australianos y neozelandeses. Claro, las Anzacs, exacto. Australian and New Zealand Army Corps. Y los campesinos rusos. Estos son campesinos rusos con su ropa tradicional. Las blusas son las mismas que llevan los uniformes de los soldados. Y luego hay elementos que, porque siempre se dice, la Primera Guerra Mundial cambia la forma de concebir el papel de la mujer en la sociedad y cambia la forma de vestir, pero hay herencias también para el sector masculino. Al final, si tenemos tiempo, ahora ya está. Las gabardinas, las trencas, vienen de la Primera Guerra Mundial. Las gabardinas habían existido ya, se habían utilizado en Garibaldi, las había utilizado en la unificación de Italia. Lo que ocurre es que, creo que es 1912, Burberry, veo a un señor con una bufanda de Burberry, que es una casa de ropa, hace una cosa diferente, y es que consigue un tejido impermeable mucho mejor y mucho más ligero. Como vemos, las guerras también sirven para avances técnicos que luego se utilizan en la sociedad civil. Hasta ese momento la impermeabilización de las prendas era poniendo capas de caucho y de resinas. Este señor lo que hace es, esa sarga, ese tejido, impermeabiliza el hilo y luego lo teje muy apretado, de manera que hay 100 hilos por cada centímetro cuadrado de tela. ¿Qué ocurre? En ese tejido el sudor es gaseoso, el espacio que hay entre los hilos es muy pequeño, el sudor puede salir, las moléculas del agua de lluvia no entran. Entonces, las gabardinas, que creo que es en 1912, empiezan a utilizar ya las Fuerzas Armadas británicas en los uniformes, sobre todo en los uniformes de los oficiales, pero bueno, en casi todos, ya utilizan ese tejido. Con un tejido mucho más fino, claro, el paño de lana muy tupido también es impermeable, pero no tiene ni punto de comparación con una gabardina ligera. Y además se crea la gabardina que nosotros conocemos ahora. Una gabardina hecha para el campo de batalla, que es la misma que podemos comprar ahora mismo, sea Burberry o no. Lleva las tiras para los galones, lleva un fuelle por detrás con un botón en la parte de abajo, un fuelle que cuando vas andando está cerrado, pero que cuando subes en moto o vas a caballo se abre. Lleva bolsillos grandes. En el caso de algunas, sobre todo de las de la uniformidad, podían llevar una capelina, es decir, una pequeña capa por encima para proteger del frío, o las trencas que todos conocemos, que también se llaman Montgomerys, porque el general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial la usaba mucho, aunque entonces eran marrones, no eran azules. Se usaban en la Marina Británica y estaban preparadas para usarlas en los barcos. El Mar del Norte, mucho frío, y si recordamos cómo son los botones de las trencas, están hechos para poder abrir y cerrar con guantes.
no son botones normales, son el gancho con el ojalese largo y tal. Eso se puede manipular con los guantes, no hace falta quitarte los guantes. Si estás en medio del Barrio del Norte con un frío de mil demonios, si tienes que ponerte para... No, entonces están hechas así. Son prendas de ropa que nosotros usamos habitualmente y que tienen pues probablemente algunas más de 100 años. Busco la infografía súper rápido porque seguro que me he ido de tiempo. Esta, por eso. No, es la última, si la encuentro. Aquí está. Mira, el casco Adriano. Ha aparecido ahí. Vale. A ver, y ahora hay que ampliar. ¿No se puede ampliar? No, para eso es mejor abrirla. ¿Cómo? Ábrela tú. Aquí al zoom. Ahí no, se está abriendo Photoshop. Es una infografía, la verdad, es que, a ver, recomiendo que la busquen por internet, yo la he encontrado tal cual fácilmente. Y es un resumen muy bueno de lo que ocurre con los uniformes. Está el uniforme antes, está el uniforme después, está todo el armamento que lleva el soldado encima. Detalles, da igual, déjalo, no lo abras. Detalles curiosos como, por ejemplo, la cantidad de tela que se utilizaba para hacer determinadas piezas. Lo de la blusa rusa que les comentaba antes, la camisa. Perfecto. Vale, así. Y ahora la ponemos ahí. La ponemos en visualizar. No. Ahora lo que hay que hacer es... Vale, así, déjalo. Perfecto. Con la mano... Perfecto, con la barra mismo. No, con la mano lo vas moviendo. Para ahí. Por ejemplo, potencias centrales en rojo, triple entente en azul, en verde, perdón. Los cascos, la explicación, o sea, la historia de cada casco. Los uniformes por países. Está el antes, que es la figurita pequeñita. El después, por ejemplo, el caso azul, el caso francés que veíamos antes, está donde está la manita, ¿vale? Entonces está toda la historia de los uniformes. Eso de todas maneras en la sala Sí, aquí está todo. Aquí lo tienen todo. Hay una cosa muy chula. Si no me he hecho muy pesada y he conseguido transmitir lo que quería, una cosa muy divertida puede ser volver al museo y pasearse por las salas. ¿Vale? Y fijarse en los uniformes de los soldados o fijarse en la ropa de los soldados, una de las figuritas que no son militares. Y pues intentar adivinar, intentar pensar, bueno, pues llevaban ese tipo de casco, pues este casco era útil en este momento, ¿por qué tiene esta forma? Porque, por ejemplo, el Adrián tampoco es que fuera un casco, era una gorra convertida en casco, protegía evidentemente porque el material era tal, pero no es un casco, por ejemplo, como el alemán, que sí que protege más parte de la cabeza. Era fácil de fabricar en serie, pero bueno, el alemán también era más caro de fabricar, pero era más eficaz. Probablemente. Era más eficaz. Entonces, sí. les invito a que hagan eso, no solo a que vayan a ver nuestras, sino que sábado por la mañana, un día entre semana, se vengan al museo y se fijen en esas cosas a la hora de ver las figuras. Y también pensar a lo mejor un poquito más a la hora de, pues no sé, cómo vestimos, por qué elegimos la ropa que elegimos, de dónde viene nuestra forma de, no solo nuestra forma de vestir, sino también la forma en la que vivimos ahora. Y bueno, yo con haber conseguido eso durante esta hora y algo, supongo que he estado aquí contándoles cosas, la verdad es que me doy por satisfecha. Si tienen alguna consulta, pues dentro de mis posibilidades intentaré contestarla, y si no lo sé, prometo buscarlo y en la conferencia de Alejandro contárselo. Muchas gracias. Pues
Pues muchísimas gracias, Asunción. Y bueno, pues ahora si hay alguna pregunta o alguna intervención. Sí, un momento que acercamos el micrófono. Has dicho de los cambios de uniforme, colores y tal. Acabo de recordar una película muy poco conocida, El Pantalón, de Francia, que fueron cambiando los uniformes, y resulta que también había invierno y verano. A un soldado le dieron el de verano en pleno invierno, al final formó un motín y le mataron. Exacto. Y justo era por eso, era lana. Creo que le daban sarga cuando todos tenían lana y se murió de frío, claro. Quejó y le fusilaron. Claro. Y eran también los blanco. Entonces, sí. me van a ver, y claro. Justo era eso. Eso es el comentario. Es que en realidad los uniformes se uniformizan, se estandarizan. Yo creo que más adelante, ya sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pero incluso lo hablamos antes con Fernando, incluso los verdes de la Segunda Guerra Mundial dentro del mismo ejército americano no son los mismos, pero bueno, sí que hay una uniformidad, una reglamentación, unas normas. Una cosa es la teoría y otra cosa es dónde llegan los suministros. Porque recuerdo que el soldado decía de la práctica, es decir, yo estoy en primera fila pero me están disparando a mí porque me ven, porque es el único que ven, claro. Bueno, la uniformidad como tal aparece bajo Filipo de Macedonia en el siglo IV a.C. Lo que pasa es que muy limitada, y luego desaparece, vuelve a aparecer, pero la cuestión es que, por ejemplo, el uniforme ruso cada vez que se lava cambia de color. Claro. Entonces, según si cada regimiento tenía X lavados, y luego lo mismo, lo que comentaba Asunción, si se pedía el tejido a una fábrica, pues salía de un color; si se pedía el tejido a otra fábrica, salía de otro color, aunque los métodos de fabricación teóricamente tuviesen que ser los mismos. Jamás, pero hoy en día pasa lo mismo, aunque hoy en día es más fácil tender hacia el mismo color, y además se suele pedir de golpe todos los uniformes a la misma fábrica, o bueno, pues China nos pedía las chirucas a España y nos pidió, no me acuerdo cuántos millones de chirucas de golpe, pero hoy en día es más fácil tender a la masificación en la uniformidad, pero aún así no verás los uniformes iguales. Tenía un conocido en Canals cuando estaba Ferris, y de los Alpini pedían a Ferris los calcetines medias para los Alpini, porque decían el color y la resistencia eran los mejores. Ferris desapareció, pero era las camisetas Ferris eran estupendas. Que lo reconozco. Y eran los italianos, a mí me dejaba impresionado. No, aprovechando que hemos puesto una fotografía de mujeres trabajando en una mina del carbón en Inglaterra, porque como habíamos hablado eso de la participación de las mujeres en la industria de guerra, pues, y al final no habíamos puesto las fotos, digo, pues mientras hablamos la dejo. Yo lo que creo es que me ha suscitado una cosa que sí que sería para la reflexión. Obviamente también la hora que está un poco, pero se produce una generalización de la uniformidad de carácter profesional en esta época, fruto por un lado de la industrialización de la sociedad y fruto también por un lado del hecho de que las sociedades se tengan que enfrentar unas con otras, ¿no? Es decir, yo creo que hasta ese momento, hasta finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX, y sobre todo lo que supone la movilización social de un conflicto bélico de esa magnitud, hace que haya una generalización de lo que sería la indumentaria profesional, no solamente para los soldados, sino para, lo digo por un poco porque me ha suscitado, para las mujeres. Es decir, eso produce que sea necesario configurar una serie de vestimenta, una serie de indumentaria específica y generalizarla para el desarrollo de un trabajo concreto. Eso es muy interesante porque esos avances y esas decisiones que toma la sociedad en un momento dado, luego nosotros lo hemos vivido. El hecho de que hoy veamos unas personas, por ejemplo, que se dedican a la basura, o técnicos especialistas en el tratamiento, electricistas, que llevan una serie de un uniforme profesional muy concreto, que incluso se ha convertido en un negocio. Es decir, en estos momentos uno puede disfrazarse de soldador, si se va al Leroy Merlin, y permítanme que utilice esta expresión, porque ya tienes un uniforme a tu alcance que te permite disfrazarte de soldador, de carpintero, de jardinero, pero
porque eso ya ha salido del ámbito de lo industrial o del ámbito del trabajo para pasar al ámbito de lo doméstico. Yo me disfrazo de algo cuando voy a hacer algo en mi casa, pero sin llegar a estas cuestiones, llegar a esta situación actual, es curioso que el desarrollo de la uniformidad profesional se produce precisamente cuando empieza a generalizarse algunas profesiones y generalizarse algunos aspectos, sobre todo que tienen que ver con la industria y con la necesidad de que aquellas personas que ejecutan determinadas acciones necesiten una indumentaria específica. Y eso se traslada al campo de batalla. En este momento, por lo que decía Paco, es el momento en el que, con todos los avances técnicos y todas las aplicaciones prácticas de los avances técnicos, surge lo que se llama el proletariado urbano, que es las personas que se dedican al sector servicios. Por ejemplo, esta chica de la fotografía está dirigiendo el tráfico durante la guerra, pero pues eso, conductores de autobuses, barrenderos, carboneros, estoy hablando de ese momento, carboneros, trabajadores de las diferentes fábricas, llevan su uniforme. Estábamos acostumbrados a que antes, por ejemplo, estoy pensando en imágenes de la Valencia de 1900. Tú ves imágenes de fotografías de 1900 de Valencia y ves la persona que probablemente trabaja en una oficina y el señor o el niño con blusa. Ves a la señora, probablemente la señora del señor que trabaja en la oficina, vestida como hemos visto antes, y ves a la señora del señor de blusa, que lleva la blusa, vestida de otra manera, con vestidos más tradicionales, sin el corsé, sin las sedas, con las faldas, la blusa, el pañuelo, etcétera. En este momento es lo que dice Paco, se proletariza no solo el trabajo fabril, también el sector servicios, y aparecen los uniformes. Y en algunos casos el uniforme se convierte en el orgullo. Es lo que pasaba con las enfermeras. Llevar el uniforme de enfermera era pertenecer a un colectivo heroico. Y por tanto era pues, un orgullo llevar ese uniforme. No sé yo si los carboneros también se sentían igual de orgullosos de llevar el uniforme de carbonero, pero era así. Ahora llevamos otros uniformes. Pero yo creo que también, como esa sociedad estaba tan estratificada, yo creo que en cierto modo le tranquilizaba el poder distinguir fácilmente, identificar a qué parte de la sociedad, en qué nicho social y a qué, dentro de ese nicho social, a qué profesión podía pertenecer cada una de las personas. Sí, es muy curioso porque lo mismo ocurre unos 100 y pico de años antes. Desde el siglo XIII hay leyes para controlar el uso de tejidos en Europa, las leyes suntuarias. En Roma también, con la púrpura. También eran los dos elementos más caros y por tanto la púrpura solo la podían llevar senadores y, bueno, tú solo controlas mejor que yo. ¿Qué ocurre? En el 18, por ejemplo, y también en el 19, hay textos de ilustrados españoles que se quejan de que, porque es que con el nuevo lujo, el nuevo comercio, las señoras llevan tejidos fantásticos, tejidos muy caros que arruinan a las familias y además que es muy difícil distinguir a qué clase social pertenece esa señora. Quiero decir, es algo que no solo tiene que ver con los uniformes, sino también con la forma de vestir a nivel civil, por decirlo de alguna manera. Cuando decía que ahora llevamos otros uniformes, no me refería a los uniformes normales, sino, pues tú vas a trabajar, si trabajas en un, o sea, Alejandro viene así porque viene de un acto y va a un acto. Y probablemente es la primera conferencia que vengo con. Pero sí, pero el domingo, cuando salgas con los críos, no te pones el uniforme de trabajo, que es el traje. En general no, porque aquí hay que mover soldaditos pero bueno, en una inauguración, en un tal, es decir, todos llevamos uniformes de alguna manera, ¿vale? Me he visto
para que me reconozcan. Y uniformes son también los punks, las tribus urbanas, las chonis, las marcas que por cierto aparecen en esta época. Todos son uniformes de alguna manera. ¿Alguna? Bueno, totalmente implicado con lo que estáis comentando. Yo creo que hay una visión también en relación a los uniformes que es fruto del clasismo y que de alguna manera se materializa o se podría interpretar como la utilización o la falta de respeto hacia el soldado. Me explico. Hay una época que todos conocemos, en los siglos XIX, XVIII, etcétera, en la cual el soldado, la uniformidad es de todo menos práctica. Es decir, tenemos aquí cantidad de muestras en las cuales los uniformes que se hace vestir a los soldados son de todo menos apropiados para ir a batallar al campo. También está muy relacionado con la poca eficiencia de las armas. En este sentido, y para abreviar, yo también interpreto el tema de la evolución de la uniformidad en la Guerra Mundial, en el que de alguna manera la sociedad industrial que intenta optimizar el rendimiento de cualquiera de sus piezas, lo que intenta es optimizar el rendimiento del soldado. Es decir, obviamente si yo mando al soldado con los uniformes iniciales imperialistas o de la época de los imperios, que son paños, como muy bien has dicho, fuertes, que pesan a la hora de atacar, que no tiene agilidad y que además cantan mucho los colores, me los van a matar antes, y tengo pocos que si los visto con atuendo profesional, que muy bien habéis dicho. Es decir, que asociado o relacionado con la evolución de los armamentos y asociado también a el tema de la potencia, de la disponibilidad industrial de producción más o menos homogénea y de nuevos tejidos, lo que se evidencia ahí es que el soldado como pieza necesaria no es que se le tenga más respeto como persona, porque seguimos estando en una guerra profundamente clasista, sino que se le intenta maximizar su rendimiento como pieza de combate. Es decir, el ejército, y hoy día lo que vemos es que lo que intentan sus uniformes es que aquel señor que hemos contratado, que hemos formado, que hemos entrenado, me rinda el máximo posible. Por lo tanto, le tengo que dotar de un uniforme que maximice su rendimiento. Sí, totalmente de acuerdo. El objetivo de tener un uniforme que se camufle mejor y que sea más práctico es que en principio es que sea menos fácil matarlos. Sin embargo, luego cuando los mandan por oleadas enteras contra ametralladoras, pues demostraban que no, que bueno, que sinceramente no habían aprendido demasiado de esa lección, porque la Primera Guerra Mundial principalmente es eso, es una carnicería, una verdadera carnicería, donde cuando mandan regimientos enteros y pierden el 80% de las primeras dos oleadas, y eso sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando y no aprenden la lección durante 2-3 años, pues sinceramente hasta que no tienen los motines del 17 en Francia, es que no se dan cuenta en los estados mayores del desprecio absoluto por la vida que están teniendo. El objetivo a la hora de poner el uniforme sí era ese, pero claramente no habían cambiado ni la táctica ni la estrategia frente a los avances del armamento, y tardaron mucho en darse cuenta de ello. Yo creo que también tiene que ver un poco con yo creo que estamos ante una guerra, ante posiblemente la primera guerra industrial
de la humanidad, probablemente, y entiendo que lo que pasa con el uniforme no es ni más ni menos que es la adaptación a cómo vestir a nuestros a nuestros soldados bajo el planteamiento de una guerra de carácter básicamente industrial. Y entiendo también, que es lo que tú comentas, Alejandro, entiendo que las sociedades se enfrentan, se están desarrollando una guerra industrial que tiene, de la misma manera que produce fascinación en el equipamiento, en la industria, que produce fascinación cuando en la exposición aparecen gente encantada haciéndose fotografías delante de unos tanques o delante de unos aviones o delante de unos globos, porque parece que estamos más cerca de la modernidad si estamos cerca de nuevos artefactos, de nuevas cosas, de nuevas maquinarias. Eso es lo moderno, de la misma manera, y eso sirve para matar más y más rápido. Este planteamiento también se aplica al uniforme, entiendo yo. Es decir, si somos capaces industrialmente desde el punto de vista taylorista de hacer producciones en serie para hacer tanques, hemos encontrado un traje de color gris que nos permite hacer muchos trajes de color gris para vestir de una manera a ingentes tropas que probablemente están mandadas al frente no con un planteamiento de guerra industrial, sino con un planteamiento de guerra decimonónica. Sí. Yo creo, por lo que hemos comentado algunas veces, creo que la Primera Guerra Mundial, en términos de estrategia militar, tiene más que ver con la guerra franco-prusiana. Sí. que con la Primera Guerra Mundial, porque no deja de ser una guerra cargada de artefactos que sirven para matar de manera masiva. Y la adaptación, y de la misma manera que la industria es capaz de generar ametralladoras, tanques, aviones de manera taylorista, es decir, de manera industrial, creo que eso también tiene una adaptación en lo que sería la vestimenta de cómo vestir al soldado. Y es una cuestión, como usted bien dice, una cuestión de eficacia y eficiencia, pero probablemente en términos de producción, no en términos de estrategia militar. Es decir, ganamos un poco de camuflaje, porque les vamos a sustituir un traje que era patrio, en el sentido de orgullo, y vamos a uniformizar esto, pero también en base a un criterio de que es más fácil producir probablemente todos los trajes de color negro o todos los trajes de color azul para tantos regimientos, que hacer un traje con una casaca de color azul, una casaca de color rojo y una casaca de color blanco. Pero porque también es más interesante hacer una ametralladora de este calibre con este tambor para hacerla de manera masiva. Es decir, que probablemente la indumentaria puesta al soldado también forma parte de esta estructura de mecanización y de industrialización salvaje que produce la Gran Guerra, ¿no? Es decir, de alguna manera es trasladar lo que está pasando en otros ámbitos de la contienda, sobre todo en materia de preparación, al ámbito de la indumentaria. Sí. No sé si probablemente sí, tiene sus ventajas en términos militares, pero también yo calculo que tiene mucho que ver con el hecho de el concepto de fabricación taylorista, de fabricación en serie del material. Solo un no, porque era el mismo uniforme, porque antes solo había era un uniforme único, estándar, así que no había... Exactamente, ese mismo argumento muy válido se puede aplicar a cualquier tipo de uniforme. La evolución en cuanto a la evidencia... De todos modos, deberíamos dejarlo. Sí, porque si nos ponemos ahora... Yo voy a hablar de una peli que creo que a Alejandro no es santo de su devoción, War Horse. No. Sé que no le gusta mucho. Pero solo para acabar, hay una escena al principio que creo que resume un poco lo que estaban los dos comentando del tipo de concepción de la guerra. No sé si la han visto. Y es cuando los dos soldados orgullosos de la caballería británica se enfrentan al nido de ametralladoras y no se ve pero se oye la ráfaga de ametralladoras y ya está. Quiero decir, es la concepción decimonónica de la guerra y la realidad de 1914. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues voy a simplemente anunciar las próximas actividades. El 10 de diciembre presentaremos un cómic, Asalto al Fuerte, de época carlista, de Vicente Sebastián y de Paco Roca, el ilustrador de Arrugas. El 19 de diciembre tenemos la excursión a Barcelona para visitar la exposición El Triunfo del Color, de Van Gogh a Matisse, en la Fundación Mafre. El 22 de diciembre inauguramos nuestra nueva exposición temporal, que se llama Una historia americana, de 1770 a 1880, y que, bueno, pues trata sobre todo eso, la Revolución Americana, la Guerra de Secesión y las Guerras Indias. Y dentro de las actividades de este ciclo, impartir una conferencia el 27 de enero del año que viene, que se denominará La vida cotidiana del soldado francés durante la Primera Guerra Mundial, aquí mismo en el museo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.